Una niña de 5 años abandonada por su propio padre en la montaña helada debería haber muerto antes del amanecer. Sofía sobrevivió 3 noches porque una lince embarazada y un bebé macaco se negaron a dejarla morir sola. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. En las montañas remotas de los Pirineos españoles, donde el viento susurra secretos antiguos entre los pinos centenarios, la naturaleza guarda historias que desafían toda lógica humana. Historias de supervivencia, de instintos maternales que trascienden las barreras de las especies, y de encuentros tan extraordinarios que parecen sacados de las páginas de un cuento de hadas. Esta es una de esas historias. Una lince ibérica con el vientre abultado por la vida que crecía en su interior, vagaba por las laderas rocosas en busca de un refugio seguro para dar a luz. Sobre su lomo, aferrado con pequeñas manos temblorosas, viajaba un bebé macaco huérfano que el destino había puesto en su camino semanas atrás. Juntos, estos dos seres improbables estaban a punto de protagonizar un rescate que cambiaría para siempre la vida de una niña abandonada y el corazón de toda una nación. Pero antes de revelar cómo estos animales salvaron a una pequeña de 5 años dejada a su suerte en la montaña, debemos entender cómo se formó esta alianza imposible entre una depredadora y un primate. Lo que vas a escuchar te dejará sin palabras. La primavera había llegado temprano aquel año a la Sierra de Guara, pintando los valles con tonos verdes y dorados que contrastaban con los picos todavía nevados de las cumbres más altas. Era marzo de 2023, y la lince que los guardabosques locales habían bautizado como Luna llevaba ya 3 semanas explorando nuevos territorios. A sus 4 años de edad, Luna era una hembra excepcional, parte del programa de reintroducción del lince ibérico que había devuelto esta especie al borde de la extinción a las montañas del norte de España. Su pelaje moteado, salpicado de manchas oscuras sobre un fondo dorado, brillaba bajo la luz del sol mientras se desplazaba con la gracia silenciosa característica de su especie. Sus orejas puntiagudas, coronadas por los distintivos pinceles negros de los linces, giraban constantemente, captando cada sonido del bosque. Pero había algo diferente en Luna aquella primavera. Su vientre, normalmente esbelto y ágil, mostraba la redondez inconfundible de la gestación. Los técnicos del programa de conservación habían confirmado mediante cámaras trampa que Luna esperaba su primera camada, un acontecimiento celebrado como un triunfo para la recuperación de la especie. Lo que nadie esperaba era el pequeño pasajero que Luna había adoptado de manera inexplicable. Kiko, como lo llamarían después los medios de comunicación, era un macaco de berbería de apenas 3 meses de edad. Estos primates, aunque no son nativos de España, habitan en pequeñas poblaciones asilvestradas en algunas zonas montañosas, descendientes de animales escapados de zoológicos o abandonados como mascotas décadas atrás. Kiko había perdido a su madre en circunstancias que nunca se esclarecieron por completo. Los guardabosques especulaban que quizás un águila real o algún otro depredador había acabado con ella, dejando al pequeño macaco completamente solo y vulnerable. En condiciones normales, un bebé macaco huérfano no sobreviviría más de unos pocos días sin el calor y la protección de su madre. Y en circunstancias todavía más normales, un lince vería a un pequeño primate como una presa fácil, no como un compañero de viaje. Pero la naturaleza, como tantas veces demuestra, tiene sus propias reglas, reglas que a menudo desafían nuestra comprensión limitada del mundo animal. El primer encuentro entre Luna y Kiko ocurrió en una tarde lluviosa de febrero,
cuando la lince se refugiaba bajo un saliente rocoso para protegerse del aguacero. El pequeño macaco, empapado y temblando de frío, se había arrastrado hasta el mismo refugio, demasiado débil y desesperado para reconocer el peligro que representaba la depredadora. Los instintos de Luna debieron haberle indicado que atacara. Un bocado rápido, una presa fácil, pero algo la detuvo. Quizás fueron las hormonas maternales que ya circulaban por su cuerpo, preparándola para la llegada de sus propias crías. Quizás fue algo más profundo, más misterioso, esa conexión inexplicable que a veces surge entre seres que no deberían ser más que extraños. En lugar de atacar, Luna observó al pequeño primate con curiosidad. Kiko, por su parte, actuó puramente por instinto de supervivencia. Se acercó al cuerpo cálido de la lince y se aferró a su pelaje, buscando el calor que su madre ya no podía proporcionarle. Luna se tensó inicialmente, pero no rechazó al intruso. Cuando la lluvia cesó y la lince se puso en marcha, el macaco simplemente se quedó donde estaba, agarrado a su lomo, como si siempre hubiera pertenecido allí. Los días se convirtieron en semanas, y la extraña pareja desarrolló una rutina que sorprendía a todos los que tenían la fortuna de observarla a través de las cámaras de vigilancia del parque. Luna cazaba conejos y pequeños roedores, y aunque nunca compartía directamente su comida con Kiko, toleraba que el macaco buscara insectos y raíces cerca de ella mientras descansaba. Por las noches, Kiko se acurrucaba contra el vientre cálido de la lince, y Luna lo cubría con su cola como si fuera uno de los cachorros que pronto daría a luz. Manuel Ortega, el biólogo jefe del programa de conservación, documentaba esta relación con una mezcla de fascinación científica y asombro personal. En sus 25 años estudiando felinos salvajes, nunca había presenciado nada semejante. Los comportamientos de adopción interespecífica existían en la literatura científica, pero eran extraordinariamente raros y usualmente involucraban animales en cautiverio, no depredadores salvajes con sus presas naturales viviendo en libertad. Nadie podía explicar por qué Luna había aceptado a Kiko, ni por qué el pequeño macaco había sobrevivido tanto tiempo en compañía de un depredador. Pero todos estaban de acuerdo en una cosa: estaban presenciando algo verdaderamente extraordinario. Lo que no sabían era que esta alianza improbable estaba a punto de volverse aún más increíble. El pueblo de Ainsa, enclavado en el corazón del Pirineo aragonés, despertaba cada mañana con la tranquilidad característica de las comunidades rurales españolas. Sus calles empedradas, sus casas de piedra con tejados de pizarra y su castillo medieval que vigilaba el valle desde lo alto parecían pertenecer a otra época, una época donde el tiempo transcurría más despacio y los vecinos todavía se conocían por sus nombres. Pero aquella mañana del 15 de abril, la tranquilidad se rompió con una llamada telefónica que helaría la sangre de cualquier padre. Elena Vázquez, una mujer de 32 años que trabajaba como enfermera en el hospital comarcal, había denunciado la desaparición de su hija. Sofía, una niña de 5 años con ojos color miel y cabello castaño que le caía en ondas sobre los hombros, no había regresado de casa de su padre después del fin de semana acordado en el convenio de custodia compartida. La historia que emergió en las horas siguientes era tan oscura como las sombras que se cernían sobre las montañas al atardecer. Ricardo Mendoza, el padre de Sofía, había luchado durante años contra una adicción a las drogas que había destruido su matrimonio y amenazaba con consumir lo poco que quedaba de su vida. Elena había intentado restringir las visitas, pero los tribunales, en su sabiduría burocrática, habían decidido que un padre tenía derecho sobre su hija independientemente de sus demonios personales.
Aquel fin de semana, Ricardo había recogido a Sofía el viernes por la tarde, prometiendo llevarla a ver a sus abuelos en un pueblo cercano. Pero nunca llegaron a casa de los abuelos. Ricardo había conducido durante horas sin rumbo fijo, consumido por una crisis de abstinencia que nublaba su juicio y alimentaba su paranoia. En algún momento de la noche del sábado, convencido de que Elena había contratado detectives para quitarle a su hija, tomó una decisión que desafiaba toda racionalidad. Subió por una carretera forestal hasta donde el camino se volvió intransitable, sacó a Sofía del coche y la dejó en medio del bosque con nada más que su pijama de flores rosas y un pequeño peluche de conejo que la niña llevaba a todas partes. Las últimas palabras que Ricardo le dijo a su hija fueron que esperara allí, que mamá vendría a buscarla pronto. Luego se subió al coche y desapareció en la oscuridad. Cuando la policía encontró a Ricardo 3 días después en una habitación de hotel en Zaragoza, estaba inconsciente por una sobredosis. Sobreviviría, pero los cargos de abandono de menor en situación de peligro le garantizarían años de prisión. Sin embargo, en ese momento, nada de eso importaba. Lo único que importaba era encontrar a Sofía. La Guardia Civil movilizó todos sus recursos disponibles. Helicópteros equipados con cámaras térmicas sobrevolaban las montañas mientras equipos de rescate a pie peinaban cada sendero, cada barranco, cada cueva que pudiera servir de refugio. Los perros rastreadores siguieron el olor de Sofía durante kilómetros, pero la lluvia que había caído durante la noche del domingo había borrado gran parte del rastro. Las temperaturas nocturnas en aquella época del año descendían por debajo de los 5 grados en las zonas altas. Una niña pequeña, vestida únicamente con un pijama ligero, no podría sobrevivir mucho tiempo expuesta a esas condiciones. Cada hora que pasaba, las esperanzas de encontrar a Sofía con vida disminuían exponencialmente. Los expertos en supervivencia calculaban que una niña de su edad y constitución podría resistir un máximo de 48 horas sin protección ni alimento en aquel entorno. Cuando el reloj marcó las 72 horas desde la última vez que alguien había visto a Sofía, muchos en el equipo de búsqueda comenzaron a prepararse mentalmente para lo peor. Elena Vázquez se negaba a abandonar el centro de operaciones instalado en el ayuntamiento de Ainsa, sus ojos enrojecidos por las lágrimas y la falta de sueño, aferrándose a una esperanza que parecía desvanecerse con cada informe negativo. Pero a 70 kilómetros de allí, en una ladera rocosa que ningún equipo de rescate había explorado todavía, algo extraordinario estaba ocurriendo. Luna, la lince embarazada, había encontrado algo durante su patrulla nocturna en busca de un lugar seguro para dar a luz. El olfato del lince ibérico es extraordinariamente agudo, capaz de detectar presas a cientos de metros de distancia, pero aquella noche Luna captó un olor diferente. No era el aroma familiar de un conejo o una liebre. Era algo más complejo, más perturbador. Olía a miedo, a sudor humano, y debajo de todo eso, a algo que los instintos maternales de Luna reconocieron inmediatamente: el olor inconfundible de una cría en peligro. Kiko, que dormitaba sobre el lomo de la lince, se despertó cuando Luna cambió abruptamente de dirección, alejándose del refugio rocoso que había estado inspeccionando y adentrándose en una zona más densa del bosque. El pequeño macaco se aferró con más fuerza al pelaje de su protectora, sus ojos grandes y oscuros escudriñando la oscuridad con nerviosismo. Luna avanzaba con cautela, cada paso calculado y silencioso como correspondía a una depredadora de su categoría. El olor se intensificaba a medida que se acercaba, mezclado ahora con otro aroma que la lince conocía bien: sangre, no mucha, pero suficiente para alertar sus sentidos.
Finalmente, al rodear un afloramiento de granito cubierto de musgo, Luna encontró la fuente del olor. Acurrucada en una hendidura entre las rocas, con el cuerpo temblando violentamente y los labios azulados por el frío, había una cría humana. Sofía había caminado durante horas después de que su padre la abandonara, siguiendo instintivamente los arroyos montaña abajo como había visto hacer en alguna película, hasta que sus piernas simplemente se negaron a dar un paso más. Se había arrastrado hasta aquel hueco en las rocas buscando protección contra el viento, y allí había permanecido, entrando y saliendo de la conciencia, mientras la hipotermia se apoderaba lentamente de su pequeño cuerpo. Cuando los ojos de Sofía se abrieron lentamente, lo primero que vio fue un par de ojos dorados que la observaban desde la oscuridad. En cualquier otra circunstancia, la visión de un gran felino salvaje a menos de 1 metro de distancia habría provocado terror absoluto. Pero Sofía estaba demasiado débil, demasiado confundida y quizás demasiado joven para comprender completamente el peligro. En su mente febril, aquellos ojos dorados le recordaron a los de Canela, la gata atigrada de su abuela, que siempre la recibía con ronroneos cuando iba de visita. «Gatito», susurró la niña con voz apenas audible, sus labios agrietados formando una sonrisa débil. Luna permaneció inmóvil, su cuerpo tenso mientras evaluaba la situación. Cada instinto depredador le indicaba que debía alejarse de aquel ser humano, que la proximidad a los humanos significaba peligro. Pero había otro instinto más poderoso operando en su interior, un instinto que la embarazada Lince no podía ignorar. El olor de la cría humana era abrumador en su vulnerabilidad. Luna podía percibir la debilidad, el miedo y, sobre todo, la necesidad desesperada de protección que emanaba de aquel pequeño cuerpo tembloroso. Era el mismo olor que pronto emanarían sus propias crías cuando nacieran, indefensas y dependientes. Kiko, desde su posición privilegiada sobre el lomo de Luna, observaba la escena con curiosidad. El pequeño macaco había aprendido durante las últimas semanas que Luna era fuente de calor y seguridad, y su cerebro primitivo procesaba la imagen de la niña humana de una manera sorprendentemente sofisticada. Reconocía algo familiar en ella, algo que le recordaba a su propia condición de cría desamparada. Con un movimiento que tomó a Luna por sorpresa, Kiko se deslizó del lomo de la lince y se acercó cautelosamente a Sofía. La niña parpadeó, convencida de que estaba soñando. Un pequeño mono con pelaje marrón rojizo la miraba fijamente, inclinando la cabeza de un lado a otro como si intentara descifrar qué tipo de criatura era ella. «Mono», dijo Sofía, esta vez con un poco más de fuerza en su voz. Kiko emitió un pequeño chillido y dio un paso más cerca. El calor corporal de la niña, aunque disminuido por la hipotermia, era detectable para el macaco, que añoraba constantemente el contacto físico que había perdido con la muerte de su madre. En un gesto que ningún científico habría podido predecir, Kiko se acurrucó contra el pecho de Sofía, buscando y ofreciendo calor simultáneamente. La niña, actuando por puro instinto, envolvió sus brazos alrededor del pequeño primate, atrayéndolo más cerca de su cuerpo. Luna observaba la escena sin moverse, sus orejas girando constantemente para detectar cualquier sonido de peligro en el bosque circundante. La decisión que tomó en los siguientes segundos desafiaba todo lo que los biólogos creían saber sobre el comportamiento de los felinos salvajes. Con movimientos lentos y deliberados, la lince se aproximó al hueco donde Sofía yacía con Kiko abrazado contra su pecho. Se tumbó junto a ellos, su cuerpo grande y cálido, formando una barrera contra el viento helado que soplaba desde las cumbres. Su cola, espesa y manchada, se envolvió alrededor del grupo como una manta peluda.
Sofía sintió el calor inmediatamente. Era como si alguien hubiera encendido una estufa junto a ella, el pelaje denso de la lince irradiando un calor que penetraba hasta sus huesos congelados. Sin comprender completamente lo que estaba sucediendo, la niña se acurrucó más cerca del animal, su mano pequeña encontrando el pelaje suave del vientre abultado de Luna. Los tres permanecieron así durante horas, un tableau viviente que habría dejado sin palabras a cualquier observador. Una lince ibérica embarazada, una especie que había estado al borde de la extinción y que normalmente huía de cualquier contacto humano. Un bebé macaco huérfano, que por todas las leyes de la naturaleza debería haber sido presa de la lince. Y una niña humana de 5 años, abandonada por su propio padre en un acto de crueldad incomprensible. 3 seres que no deberían haber estado juntos, unidos por algo más poderoso que los instintos que normalmente los habrían mantenido separados. Cuando el sol comenzó a asomar sobre las crestas de las montañas, pintando el cielo de tonos rosados y anaranjados, Sofía despertó sintiéndose extrañamente reconfortada. El frío terrible que había amenazado con consumirla durante la noche se había retirado, reemplazado por un calor acogedor que la envolvía por completo. Abrió los ojos y se encontró cara a cara con Luna, que también había despertado y la observaba con una expresión que Sofía interpretó como amistosa. La niña no tenía miedo. En su mundo de 5 años, donde los animales de los cuentos hablaban y ayudaban a los niños perdidos, lo que estaba experimentando tenía perfecto sentido. «Tengo hambre», anunció Sofía, como si esperara que el gran gato le preparara el desayuno. Luna, naturalmente, no respondió con palabras, pero se incorporó lentamente, desperezándose con esa elegancia felina que caracteriza a su especie, y comenzó a caminar hacia un arroyo cercano, cuyo murmullo era audible desde su refugio. Kiko saltó al lomo de la lince, ocupando su lugar habitual, y miró hacia atrás a Sofía como esperando que lo siguiera. La niña se levantó con dificultad, sus músculos entumecidos protestando por el esfuerzo. Sus pies descalzos, cortados y magullados por la caminata del día anterior, dolían con cada paso, pero algo la impulsaba a seguir a aquellos extraños compañeros, una confianza instintiva que los adultos habrían calificado de imprudente, pero que quizás era la forma más pura de sabiduría. Luna guiaba el camino, deteniéndose frecuentemente para mirar hacia atrás y asegurarse de que Sofía seguía el ritmo. Era un comportamiento que los biólogos asociaban con las madres lince guiando a sus cachorros, un instinto maternal que aparentemente se había extendido para incluir a la pequeña humana. El arroyo que Luna había encontrado era cristalino y frío, alimentado por el deshielo de las nieves perpetuas que coronaban las cumbres más altas de los Pirineos. Sofía se arrodilló junto a la orilla y bebió con avidez, el agua helada calmando su garganta reseca y devolviéndole algo de claridad mental. Kiko la imitó, bajando del lomo de Luna para beber a su lado, sus pequeñas manos formando un cuenco improvisado que llevaba a sus labios con gestos casi humanos. Luna, por su parte, bebió río arriba, manteniendo siempre un ojo vigilante sobre sus 2 cargas improbables. La lince sabía que necesitaba alimentarse pronto, especialmente en su estado de gestación avanzada, pero algo la retenía junto a la cría humana, un impulso que no podía explicar ni ignorar. Mientras Sofía descansaba junto al arroyo, Luna detectó movimiento entre los arbustos cercanos. Sus orejas se irguieron y su cuerpo se tensó en la postura característica de un felino a punto de cazar. En cuestión de segundos, la lince había desaparecido entre la vegetación con un silencio fantasmal. Sofía observó con los ojos muy abiertos,
abrazando a Kiko contra su pecho, sin comprender completamente lo que estaba sucediendo. Minutos después, Luna regresó con un conejo entre sus fauces, el animal ya sin vida colgando flácidamente. La lince depositó la presa en el suelo y comenzó a alimentarse, desgarrando la carne con eficiencia depredadora. Sofía apartó la mirada, el espectáculo demasiado crudo para su sensibilidad infantil, pero su estómago rugía con una ferocidad que rivalizaba con la de cualquier animal salvaje. Como si comprendiera la situación, Luna se apartó de su presa después de haber consumido aproximadamente la mitad, dejando el resto a una distancia que parecía una invitación. Sofía miró la carne cruda con una mezcla de repugnancia y deseo desesperado. Su mente de niña de ciudad, acostumbrada a las hamburguesas del supermercado y los nuggets de pollo, luchaba contra la realidad primitiva de su situación. Pero el hambre era más poderosa que cualquier escrúpulo. Con manos temblorosas, la niña arrancó un pequeño trozo de carne del conejo y se lo llevó a la boca. El sabor era extraño, metálico y salvaje, completamente diferente a cualquier cosa que hubiera probado antes, pero era alimento, y su cuerpo lo recibió con gratitud. Kiko también se benefició de la generosidad de Luna, aunque su dieta como macaco era principalmente herbívora. El pequeño primate encontró raíces y bayas en las cercanías, complementando su alimentación mientras permanecía cerca de Sofía, como si hubiera asumido el papel de hermano mayor protector. El vínculo entre la niña y el macaco se fortalecía con cada hora que pasaba, forjado en la adversidad compartida y la necesidad mutua de compañía. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, la búsqueda de Sofía continuaba con creciente desesperación. Elena Vázquez había aparecido en todos los noticieros nacionales, suplicando información sobre el paradero de su hija. Las redes sociales hervían con mensajes de apoyo y voluntarios que se unían a los equipos de búsqueda. Manuel Ortega, el biólogo jefe del programa de conservación del lince, seguía los acontecimientos con un interés particular. Las cámaras trampa de su red de monitoreo cubrían miles de hectáreas en aquella zona de los Pirineos, y se preguntaba si alguna de ellas podría haber capturado imágenes de la niña desaparecida. Pasó horas revisando grabaciones, buscando cualquier indicio que pudiera ayudar a los equipos de rescate. Fue durante esta revisión exhaustiva cuando Manuel descubrió algo que lo dejó completamente atónito. En una grabación fechada la noche anterior, capturada por una cámara instalada cerca de un afloramiento rocoso, aparecía Luna, la lince que había estado siguiendo durante meses. Pero no estaba sola. Sobre su lomo viajaba el pequeño macaco que había documentado con fascinación durante semanas, y junto a ellos, caminando con dificultad pero claramente viva, había una niña pequeña vestida con un pijama de flores rosas. Manuel tuvo que reproducir el video 3 veces antes de convencerse de que sus ojos no lo engañaban. La fecha y hora de la grabación confirmaban que la niña había estado viva hacía apenas 12 horas, mucho después de que los expertos hubieran perdido la esperanza de encontrarla con vida. Con manos temblorosas, Manuel contactó inmediatamente al Centro de Coordinación de la Búsqueda. La noticia se propagó como un reguero de pólvora, renovando las esperanzas de todos los involucrados en el operativo. Los helicópteros cambiaron su patrón de búsqueda, concentrándose en el área donde la cámara había capturado las imágenes. Los equipos terrestres fueron reposicionados, siguiendo las rutas más probables que una lince utilizaría para desplazarse por aquel terreno. Elena Vázquez colapsó en lágrimas cuando le mostraron el video. Su hija estaba viva, caminando junto a una lince salvaje y un mono como si fueran personajes sacados de un libro de cuentos. Era absurdo, imposible, y sin embargo,
Allí estaba la evidencia en alta definición. Los medios de comunicación enloquecieron con la historia. Una niña abandonada siendo protegida por animales salvajes era el tipo de narrativa que capturaba la imaginación del público. Los expertos en comportamiento animal fueron entrevistados en todos los canales, la mayoría expresando su incredulidad ante lo que las imágenes mostraban claramente. Pero mientras el mundo debatía sobre la veracidad y el significado de aquellas imágenes, Sofía continuaba su extraño viaje por las montañas, ajena a la conmoción que su supervivencia estaba causando. Luna la guiaba con paciencia infinita, eligiendo rutas que evitaban los terrenos más peligrosos y deteniéndose frecuentemente para permitir que la niña descansara. La segunda noche en las montañas llegó con una amenaza que ni siquiera Luna podía combatir. Nubes oscuras se habían acumulado sobre las cumbres durante la tarde y ahora descargaban su furia en forma de una tormenta primaveral que azotaba la ladera con vientos despiadados y lluvia mezclada con granizo. Luna había guiado a su pequeño grupo hacia una cueva poco profunda que conocía de expediciones anteriores, un refugio que había considerado como posible guarida para dar a luz a sus cachorros. El espacio era reducido pero seco, protegido de los elementos por una formación rocosa que desviaba el agua hacia los lados. Sofía se acurrucó en el rincón más profundo de la cueva, con Kiko pegado a su pecho y Luna tendida frente a ellos como una barrera viviente contra el frío que intentaba colarse desde la entrada. La niña temblaba a pesar del calor que sus compañeros animales le proporcionaban. La fiebre había comenzado a desarrollarse durante la tarde, su cuerpo finalmente sucumbiendo al estrés de la exposición y la malnutrición. Sus mejillas estaban sonrojadas con un rubor antinatural y sus ojos brillaban con el brillo vidrioso característico de la enfermedad. Luna percibía el cambio en el olor de la pequeña humana, la acidez característica de un cuerpo luchando contra la infección. La lince se acercó más, presionando su cuerpo cálido contra el de Sofía, con una gentileza que habría asombrado a cualquier observador. Kiko, por su parte, había adoptado una posición casi centinela, sus ojos grandes escudriñando la entrada de la cueva, como si esperara que algún peligro emergiera de la tormenta. «Mamá», murmuró Sofía en su estado febril, sus pequeños dedos aferrándose al pelaje de Luna. «Quiero a mi mamá». Las palabras se perdieron en el rugido del viento, pero algo en el tono de la niña resonó en lo más profundo de los instintos de Luna. La lince emitió un sonido bajo, casi un ronroneo, un comportamiento extremadamente raro en los linces adultos que normalmente se reservaba para la comunicación entre madres y cachorros. Era como si Luna estuviera respondiendo al llamado de la pequeña humana de la única manera que sabía, ofreciendo consuelo a través de la vibración calmante de su garganta. A kilómetros de distancia, la tormenta también azotaba el centro de operaciones en Ainsa, pero el clima adverso no había detenido los esfuerzos de búsqueda. Los helicópteros estaban en tierra, imposibilitados de volar en aquellas condiciones, pero los equipos terrestres continuaban trabajando, desafiando los elementos con una determinación nacida de la esperanza renovada. Manuel Ortega se había unido personalmente a uno de los grupos de búsqueda. Su conocimiento del terreno y del comportamiento de Luna resultando invaluable para predecir hacia dónde podría haberse dirigido la lince. «He estado siguiendo a esta hembra durante casi 2 años», explicaba a los miembros del equipo mientras estudiaban mapas topográficos bajo la luz de las linternas. «Conozco sus patrones, sus rutas preferidas, sus refugios habituales. Si puedo pensar como ella, quizás pueda adelantarme a sus movimientos». El capitán de la Guardia Civil a cargo del operativo escuchaba con atención. Manuel señaló varios puntos en el mapa,
marcando cuevas y formaciones rocosas que había catalogado durante sus años de investigación. Hay una cueva aquí, a unos 7 kilómetros de donde se tomó la última imagen. Es pequeña pero bien protegida, el tipo de lugar que una hembra embarazada elegiría para resguardarse de una tormenta como esta. La decisión fue tomada rápidamente. Un equipo de 6 personas, incluyendo a Manuel, partiría hacia aquella cueva tan pronto como las condiciones lo permitieran. Antes del amanecer, si la tormenta amainaba, Elena Vázquez suplicó que la dejaran unirse al grupo, pero los profesionales fueron firmes en su negativa. El terreno era demasiado peligroso y la presencia de una madre angustiada podría complicar una situación ya de por sí delicada. Lo que no le dijeron a Elena, pero todos sabían, era que la condición de Sofía era casi seguramente crítica. 3 noches a la intemperie, sin alimentación adecuada ni agua potable segura, habrían debilitado gravemente a cualquier adulto. Para una niña de 5 años, las probabilidades de supervivencia sin atención médica inmediata disminuían con cada hora que pasaba. Dentro de la cueva, la noche se extendía interminable. Sofía entraba y salía de la conciencia, sus sueños febriles poblados de imágenes extrañas, donde su madre aparecía montada en un gran gato dorado, buscándola entre las montañas. Kiko permanecía despierto, sus sentidos de primate alertas a cada sonido de la tormenta. El pequeño macaco había desarrollado un apego profundo hacia la niña humana, reconociendo en ella algo que resonaba con su propia experiencia de pérdida y soledad. Cuando Sofía se agitaba en sus sueños, Kiko le acariciaba el rostro con sus pequeñas manos, un gesto de consuelo que había aprendido de su propia madre antes de perderla. Luna también permanecía vigilante, aunque su cuerpo demandaba descanso. Los cachorros en su vientre se movían con frecuencia ahora, señal de que el parto se aproximaba. En circunstancias normales, una lince buscaría aislamiento total en los días previos al nacimiento, alejándose de cualquier fuente de estrés o peligro. Pero Luna no podía abandonar a las criaturas que de alguna manera habían quedado bajo su protección. Era un conflicto de instintos que ningún biólogo había documentado jamás, un enigma del comportamiento animal que desafiaba décadas de investigación científica. La tormenta comenzó a amainar poco antes del amanecer, las nubes dispersándose para revelar un cielo estrellado de una claridad sobrecogedora. El aire olía a tierra mojada y a ozono, limpio y renovado después de la furia de la noche. El equipo de rescate partió antes de que el sol asomara completamente sobre las montañas. Manuel Ortega encabezaba el grupo, su conocimiento del terreno guiándolos por senderos que no aparecían en ningún mapa oficial. Detrás de él marchaban 4 guardias civiles especializados en rescate de montaña y una paramédica llamada Carmen Ruiz, cuya experiencia en emergencias pediátricas la convertía en un miembro esencial del equipo. Cada uno cargaba equipamiento específico para la misión, desde cuerdas de escalada hasta suministros médicos de emergencia. Carmen llevaba además una mochila térmica con suero intravenoso y medicamentos que podrían marcar la diferencia entre la vida y la muerte para una niña en estado de hipotermia severa. El terreno después de la tormenta era traicionero, el suelo convertido en un lodazal resbaladizo que amenazaba con enviar a cualquier excursionista descuidado rodando ladera abajo. Pero el equipo avanzaba con determinación implacable, conscientes de que cada minuto contaba. Manuel consultaba constantemente su GPS, comparando las coordenadas con las ubicaciones conocidas de las cámaras trampa que habían capturado las últimas imágenes de Sofía. Si mis cálculos son correctos, anunció durante una breve pausa para recuperar el aliento, la cueva está a menos de 2 kilómetros en aquella dirección.
Señaló hacia una formación rocosa visible entre los árboles, su silueta recortada contra el cielo del amanecer. Pero debo advertirles algo importante sobre la lince. Los miembros del equipo lo miraron con atención, conscientes de que la presencia del animal salvaje añadía una capa de complejidad a un rescate ya de por sí difícil. Luna es una hembra embarazada, explicó Manuel. En circunstancias normales, un lince huiría ante la presencia de humanos, pero una hembra protegiendo lo que percibe como sus crías puede reaccionar de manera impredecible. He visto comportamientos defensivos en hembras con cachorros que nunca habría imaginado posibles. El capitán del equipo asintió con gravedad. ¿Cuál es su recomendación? Que me dejen acercarme primero, solo, respondió Manuel. Luna me conoce, o al menos conoce mi olor de todas las veces que he estado en su territorio revisando las cámaras. No soy una amenaza desconocida para ella. Si puedo establecer que no venimos a hacerle daño, quizás permita que nos acerquemos a la niña. Era un plan arriesgado, y todos lo sabían. Pero las alternativas eran peores. Intentar separar por la fuerza a Sofía de un felino salvaje podría resultar en lesiones graves para la niña, para el animal o para ambos. La aproximación de Manuel ofrecía al menos una posibilidad de resolución pacífica. Dentro de la cueva, Sofía había despertado con el amanecer, su fiebre ligeramente más baja después de las horas de descanso. La niña estaba débil, sus movimientos lentos y torpes, pero sus ojos habían recuperado algo de claridad. «Tengo sed», anunció con voz ronca, mirando hacia la entrada de la cueva donde la luz del sol comenzaba a penetrar. Luna se incorporó inmediatamente, como si hubiera entendido las palabras. La lince se dirigió hacia la entrada, mirando hacia atrás con una expresión que claramente invitaba a Sofía a seguirla. La niña gateó más que caminó, sus piernas demasiado débiles para sostenerla completamente. Kiko saltó a su lado, ofreciendo su pequeño cuerpo como apoyo mientras avanzaban hacia el exterior. El mundo que los recibió era de una belleza que quitaba el aliento. La tormenta había limpiado el aire, dejando una visibilidad perfecta que permitía ver las cumbres nevadas a decenas de kilómetros de distancia. Las gotas de lluvia que colgaban de las hojas brillaban como diamantes bajo la luz del sol naciente. Luna guió a su pequeño grupo hacia un charco de agua de lluvia que se había formado en una depresión de la roca. El agua estaba limpia y fresca, filtrada naturalmente por su paso a través de la piedra caliza. Sofía bebió hasta saciar su sed, sintiendo como el líquido frío revitalizaba su cuerpo agotado. Fue entonces cuando Luna detectó algo que cambió completamente su comportamiento. Sus orejas se irguieron bruscamente, girando hacia el este como antenas parabólicas. Su cuerpo se tensó, adoptando una postura defensiva que Sofía no había visto antes. La lince emitió un gruñido bajo, un sonido de advertencia que hizo que Kiko corriera inmediatamente hacia ella, trepando a su lomo con movimientos frenéticos. Algo se acercaba. Voces humanas, apenas audibles en la distancia, llegaban hasta los agudos oídos de Luna. El sonido de ramas quebrándose bajo botas pesadas, el tintineo metálico del equipo de montaña, olores desconocidos transportados por la brisa matutina. Todo indicaba la aproximación de intrusos a su territorio. Sofía también escuchó las voces, y su reacción fue completamente opuesta a la de Luna. Sus ojos se iluminaron con esperanza y reunió todas las fuerzas que le quedaban para ponerse de pie. «¡Ayuda!», gritó con una voz que apenas era más que un graznido ronco. «¡Estoy aquí! ¡Ayuda!». Luna reaccionó instantáneamente, posicionándose entre Sofía y la dirección de donde provenían los sonidos. No era un gesto agresivo hacia la niña, sino claramente protector, el mismo comportamiento que exhibiría una madre lince defendiendo a sus cachorros de una amenaza percibida.
El conflicto de instintos era evidente en cada línea del cuerpo de la felina. Quería proteger a la pequeña humana, pero también percibía a los que se acercaban como un peligro potencial. Manuel fue el primero en llegar al claro donde el grupo se había detenido. Lo que vio lo dejó sin palabras a pesar de todos sus años de experiencia. Luna estaba en posición defensiva, su pelaje erizado y sus ojos fijos en él, con una intensidad que habría hecho retroceder a cualquier persona sensata. Detrás de ella, apenas visible, una niña pequeña en un pijama sucio y desgarrado intentaba mantenerse en pie, y sobre el lomo de la lince, un pequeño macaco observaba la escena con ojos enormes y atentos. Era la imagen más extraordinaria que Manuel había presenciado en toda su carrera. Manuel alzó las manos lentamente, mostrando las palmas vacías en un gesto universal de paz. Su corazón latía con fuerza, pero décadas de trabajo con animales salvajes le habían enseñado a controlar su respiración, a mantener una calma exterior aunque por dentro los nervios amenazaran con desbordarse. «Hola, Luna», dijo en voz baja, modulando su tono para que sonara lo más tranquilizador posible. «Soy yo, el que siempre anda poniendo cámaras en tu territorio. No vengo a hacerte daño». La lince no se movió, pero Manuel notó una ligera relajación en la tensión de sus músculos. El olor del biólogo era efectivamente familiar, asociado en la memoria de Luna con presencias inofensivas que aparecían, manipulaban objetos en los árboles y desaparecían sin causar problemas. Sofía observaba el intercambio con ojos febriles, sin comprender completamente lo que estaba sucediendo. El hombre que había aparecido no se parecía a los monstruos que poblaban sus pesadillas de los últimos días, pero tampoco era su madre, y en ese momento, lo único que Sofía quería en el mundo era sentir los brazos de su madre rodeándola. «Quiero a mi mamá», dijo la niña, su voz quebrándose con la emoción. «Por favor, quiero ir con mi mamá». Las palabras atravesaron el corazón de Manuel como un cuchillo. «Vamos a llevarte con ella, pequeña», respondió sin apartar los ojos de Luna. «Tu mamá está esperándote y te quiere muchísimo. Pero necesito que mi amiga aquí me deje acercarme. ¿Puedes pedirle que me deje pasar?» Era una táctica arriesgada, apelar a la niña como intermediaria. Pero Manuel había observado suficientes interacciones entre Luna, Kiko y Sofía en las grabaciones para intuir que existía un vínculo real entre ellos, algo que trascendía la simple tolerancia. Si Sofía transmitía de alguna manera que aquel humano no era una amenaza, quizás Luna lo aceptaría. Sofía miró a Luna, su pequeña mano extendiéndose para tocar el pelaje erizado del lomo de la lince. «Es bueno», dijo con la simplicidad absoluta de los niños. «Va a llevarme con mamá. No le hagas daño». Luna giró la cabeza hacia la niña. Esos ojos dorados encontrándose con los color miel de Sofía, en un momento de comunicación silenciosa que desafiaba toda explicación racional. Lentamente, casi imperceptiblemente, la postura defensiva de la lince comenzó a relajarse. No abandonó su posición protectora junto a Sofía, pero dejó de parecer un depredador a punto de atacar para adoptar la actitud vigilante de un guardián cauteloso. Manuel exhaló el aliento que no sabía que había estado conteniendo. Con movimientos deliberadamente lentos, dio un paso adelante, luego otro, acortando la distancia entre él y la niña mientras mantenía contacto visual con Luna. Kiko, desde su posición sobre el lomo de la lince, emitía pequeños sonidos nerviosos, pero no intentó huir ni mostró signos de agresión. Cuando Manuel estuvo a menos de 3 metros del grupo, se arrodilló, reduciendo su altura para parecer menos amenazante. «Hola, pequeña», dijo suavemente, dirigiéndose ahora directamente a Sofía. «Me llamo Manuel. He venido a ayudarte».
¿Puedes caminar hacia mí? Sofía dio un paso vacilante, pero inmediatamente se detuvo, mirando hacia atrás a Luna y Kiko. ¿Y ellos?, preguntó con genuina preocupación. ¿También vienen? Manuel sintió un nudo en la garganta. La niña, después de todo lo que había sufrido, se preocupaba por los animales que la habían protegido. Era un testimonio de la pureza del corazón infantil, de esa capacidad de formar vínculos que los adultos a menudo perdían con los años. «Ellos van a estar bien, te lo prometo», respondió Manuel. «Pero ahora necesitas venir conmigo. Hay una doctora esperando para asegurarse de que estás sana, y tu mamá está muy cerca, deseando abrazarte». La mención de su madre fue el catalizador que Sofía necesitaba. Con pasos tambaleantes pero decididos, la niña caminó hacia Manuel, alejándose de Luna por primera vez en días. La lince observó, inmóvil, sin hacer ningún intento de detenerla. Cuando Sofía llegó hasta Manuel, el biólogo la envolvió en sus brazos con una gentileza infinita, sintiendo lo ligera que estaba, lo frágil que parecía después de su terrible experiencia. El resto del equipo de rescate había llegado al claro, manteniendo la distancia que Manuel había ordenado. Carmen, la paramédica, se adelantó con su equipo médico, evaluando la condición de Sofía con ojos expertos mientras Manuel la sostenía. «Deshidratación severa», murmuró la profesional mientras trabajaba. «Fiebre alta, probablemente una infección respiratoria. Múltiples cortes y abrasiones en los pies, pero está viva. Dios mío, está viva». Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de varios miembros del equipo, mientras Carmen insertaba una vía intravenosa en el pequeño brazo de Sofía, comenzando la hidratación que su cuerpo desesperadamente necesitaba. Manuel, mientras tanto, no podía apartar los ojos de Luna. La lince permanecía exactamente donde había estado, observando cómo los humanos se llevaban a la pequeña que había protegido durante días. Kiko se había bajado de su lomo y estaba sentado junto a ella, sus ojos oscuros siguiendo cada movimiento con una intensidad casi humana. «Gracias», susurró Manuel en dirección a la lince, sabiendo que el animal no podía comprender las palabras, pero esperando que de alguna manera captara el sentimiento. Luna emitió un sonido bajo, ese mismo casi ronroneo que había usado para calmar a Sofía durante las noches frías. Luego, con la gracia silenciosa que caracterizaba a su especie, se dio la vuelta y desapareció entre la vegetación. Kiko dudó un momento, mirando hacia Sofía y luego hacia el bosque donde Luna había desaparecido. Finalmente, con un pequeño chillido que sonaba casi como una despedida, el pequeño macaco siguió a su protectora, su figura marrón rojiza desvaneciéndose entre las sombras del bosque. Sofía, semiconsciente por la fiebre y el agotamiento, extendió una mano débil hacia donde los animales habían desaparecido. «Adiós, gatito», murmuró. «Adiós, mono». Las palabras apenas audibles llevaban una carga emocional que hizo que incluso los rescatistas más curtidos tuvieran que apartar la mirada para ocultar sus lágrimas. El helicóptero de rescate aterrizó en un claro a menos de 1 kilómetro de la cueva, sus rotores levantando remolinos de hojas y tierra mojada, mientras el piloto maniobraba para posarse en el terreno irregular. Sofía fue transportada en una camilla improvisada, su pequeño cuerpo envuelto en mantas térmicas, mientras Carmen monitoreaba constantemente sus signos vitales. La niña entraba y salía de la conciencia, murmurando palabras incoherentes sobre gatos grandes y monos amables que la habían salvado del frío. En el Hospital Comarcal de Barbastro, Elena Vázquez esperaba en la entrada de urgencias,
su cuerpo temblando con una mezcla de anticipación y terror que amenazaba con desbordarla. Los médicos le habían explicado que Sofía estaba viva pero en estado crítico y que las próximas horas serían determinantes para su recuperación. Cuando las puertas de la ambulancia se abrieron y Elena vio el rostro de su hija por primera vez en casi 4 días, el mundo se detuvo. Nada existía excepto esa pequeña figura en la camilla, pálida y frágil pero milagrosamente viva. Elena corrió junto a la camilla mientras los paramédicos la empujaban hacia el interior del hospital, sus manos buscando cualquier parte de Sofía que pudiera tocar sin interferir con el equipo médico. «Estoy aquí, mi amor», repetía una y otra vez, las lágrimas cayendo sin control por sus mejillas. «Mamá está aquí, ya estás a salvo». Los ojos de Sofía se abrieron brevemente, enfocándose en el rostro de su madre con un esfuerzo visible. «Mamá», susurró con una voz que apenas era más que un hilo de aire. «El gatito grande me cuidó, y el mono también. No me dejaron sola». Elena no comprendía las palabras de su hija, atribuyéndolas al delirio de la fiebre, pero pronto, muy pronto, el mundo entero conocería la extraordinaria verdad detrás de esas afirmaciones aparentemente fantásticas. Las siguientes 48 horas fueron críticas. Sofía fue tratada por hipotermia, deshidratación severa y una infección pulmonar que requirió antibióticos intravenosos. Sus pies, lacerados por la caminata descalza por el bosque, necesitaron cuidados especiales para prevenir infecciones secundarias. Los médicos estaban asombrados de que la niña hubiera sobrevivido tanto tiempo en condiciones tan adversas. «Es un milagro», declaró el pediatra jefe durante una conferencia de prensa improvisada en el vestíbulo del hospital. «Francamente, no puedo explicar cómo una niña de su edad sobrevivió 3 noches en la montaña sin protección adecuada, pero Manuel Ortega sí podía explicarlo, y lo hizo». Las imágenes de las cámaras trampa fueron cedidas a los medios de comunicación, y en cuestión de horas, la historia de Luna, Kiko y Sofía se había convertido en un fenómeno viral que trascendía fronteras. Periódicos de todo el mundo publicaban la imagen de la lince embarazada caminando junto a la niña perdida, con el pequeño macaco aferrado a su lomo. Los expertos en comportamiento animal debatían acaloradamente sobre las implicaciones del caso, algunos descartándolo como una coincidencia extraordinaria, mientras otros lo señalaban como evidencia de una complejidad emocional en los animales que apenas comenzábamos a comprender. Mientras el mundo debatía, Sofía mejoraba lentamente en su habitación de hospital, rodeada por el amor de su madre y la atención constante del personal médico. La niña contaba su historia a quien quisiera escucharla, describiendo con detalle cómo el gran gato con orejas puntiagudas la había encontrado en las rocas, cómo el mono pequeño se había acurrucado contra ella para darle calor, cómo habían caminado juntos por el bosque, bebiendo agua de los arroyos y refugiándose de la tormenta en una cueva acogedora. Los adultos escuchaban con una mezcla de fascinación y asombro, confirmando cada detalle del relato de Sofía con las grabaciones de las cámaras. 80 kilómetros de distancia, en las montañas que habían sido escenario de este drama extraordinario, Luna había encontrado finalmente el refugio que buscaba para dar a luz. Era una cueva diferente a la que había compartido con Sofía, más profunda y mejor protegida, ubicada en una zona remota donde rara vez llegaban los humanos. Kiko permanecía cerca, manteniendo una distancia respetuosa, mientras Luna se preparaba para el evento que había estado anticipando durante semanas. El parto comenzó al atardecer del tercer día después del rescate de Sofía. Luna, siguiendo los instintos que habían guiado a su especie durante milenios, dio a luz a 3 cachorros perfectamente sanos, 2 hembras y un macho.
Eran diminutos, ciegos e indefensos, completamente dependientes del calor y la leche de su madre para sobrevivir. Kiko observaba desde la entrada de la cueva, fascinado por las pequeñas criaturas que se arrastraban hacia el vientre de Luna buscando alimento. El macaco había aprendido mucho durante sus semanas con la lince, adaptándose a una vida que ningún miembro de su especie había experimentado antes. Ahora, con la llegada de los cachorros, su papel en aquella familia improvisada estaba a punto de evolucionar de maneras que nadie habría podido predecir. Manuel Ortega había intensificado el monitoreo de Luna después del rescate, instalando cámaras adicionales en las áreas donde sospechaba que la lince había establecido su nueva guarida. Cuando las imágenes de los cachorros recién nacidos llegaron a su ordenador, el biólogo sintió una oleada de emoción que rivalizaba con la que había experimentado al encontrar a Sofía con vida. La historia tenía un nuevo capítulo, uno que simbolizaba la continuidad de la vida y la capacidad de la naturaleza para crear belleza, incluso en medio de las circunstancias más extraordinarias. Los medios de comunicación recibieron la noticia con entusiasmo renovado. La lince que había salvado a una niña perdida ahora era madre de 3 cachorros saludables. Era el tipo de narrativa que capturaba corazones y generaba titulares en todo el mundo. Las semanas posteriores al rescate transformaron la vida de todos los involucrados de maneras que ninguno habría podido anticipar. Sofía se recuperó completamente de sus heridas físicas, aunque los psicólogos infantiles que la evaluaron advirtieron que el trauma emocional del abandono podría manifestarse de formas inesperadas en los años venideros. Sin embargo, lo que más sorprendió a los especialistas fue la manera en que la niña hablaba de su experiencia. No describía aquellos días en la montaña con terror o angustia, sino con una especie de reverencia maravillada, como si hubiera vivido una aventura mágica en lugar de una pesadilla de supervivencia. «Luna me salvó», repetía Sofía, a quien quisiera escucharla. Ella y Kiko fueron mis ángeles de la guarda. Elena Vázquez observaba a su hija con una mezcla de alivio y preocupación, preguntándose cómo procesar una experiencia tan extraordinaria en el contexto de una vida normal. Ricardo Mendoza, el padre que había abandonado a Sofía en la montaña, enfrentaba cargos criminales que incluían abandono de menor en situación de peligro, negligencia grave y puesta en riesgo de la vida de un menor. Su abogado defensor intentaba argumentar que la adicción había nublado su juicio, que no había actuado con intención maliciosa. Pero las evidencias eran abrumadoras y la opinión pública estaba firmemente en contra de él. El juicio, que se celebraría meses después, resultaría en una condena de 8 años de prisión, aunque para entonces la atención mediática se habría desplazado hacia aspectos más esperanzadores de la historia. Mientras el sistema judicial seguía su curso, el mundo científico hervía con debates sobre el significado del comportamiento de Luna. Manuel Ortega se había convertido en una figura mediática involuntaria, apareciendo en documentales, programas de televisión y conferencias académicas para explicar lo que había presenciado. Lo que observamos desafía muchas de nuestras suposiciones sobre los límites del comportamiento animal, explicaba Manuel en una entrevista que sería vista por millones de personas. Luna no simplemente toleró la presencia de Sofía, la protegió activamente, la guió hacia agua y refugio, compartió su calor corporal durante las noches más frías. Es un nivel de cuidado interespecífico que rara vez hemos documentado en depredadores salvajes. Los escépticos argumentaban que se trataba de una interpretación antropomórfica, que Luna simplemente había actuado por instintos maternales desplazados debido a su embarazo, sin comprender realmente lo que hacía. Pero quienes habían visto las grabaciones
quienes habían observado la manera deliberada en que la lince interactuaba con la niña, encontraban difícil aceptar explicaciones tan reduccionistas. El caso de Kiko era igualmente fascinante para los primatólogos. El pequeño macaco había sobrevivido semanas en compañía de un depredador natural, formando un vínculo que desafiaba toda lógica evolutiva. Ahora, con los cachorros de Luna, Kiko había asumido un papel que solo podía describirse como el de hermano mayor o niñera ocasional. Las cámaras de Manuel capturaban imágenes extraordinarias del macaco jugando con los pequeños linces, acicalando su pelaje e incluso alertando a Luna cuando percibía peligros potenciales en las cercanías. Era una familia interespecífica sin precedentes en la literatura científica, un experimento de la naturaleza que reescribía lo que creíamos saber sobre las relaciones entre especies. El gobierno español, reconociendo el valor simbólico y científico de la historia, designó el área donde Luna había establecido su guarida como zona de protección especial. Se destinaron fondos adicionales para el programa de conservación del lince ibérico, y el caso de Luna se convirtió en la pieza central de campañas educativas sobre la importancia de preservar la biodiversidad. Sofía, sin saberlo, se había convertido en embajadora de una causa que trascendía su propia experiencia. 3 meses después del rescate, cuando Sofía había recuperado completamente sus fuerzas y los cachorros de Luna habían crecido lo suficiente para comenzar a explorar el mundo fuera de la cueva, Manuel Ortega organizó algo que muchos consideraban imposible. Con permisos especiales del gobierno y un equipo reducido de expertos, llevó a Sofía y a Elena de vuelta a las montañas, donde la extraordinaria historia había tenido lugar. No para un encuentro directo con Luna, eso habría sido irresponsable y potencialmente peligroso, sino para algo más sutil y significativo. Desde un puesto de observación camuflado, ubicado a una distancia segura de la guarida de Luna, Sofía pudo ver a través de potentes binoculares a la lince que la había salvado. Luna descansaba sobre una roca calentada por el sol, mientras sus 3 cachorros jugaban torpemente a su alrededor, practicando los movimientos de caza que algún día necesitarían para sobrevivir. Y allí, sentado a pocos metros de la escena, estaba Kiko, observando a los pequeños con la misma atención vigilante que había mostrado hacia Sofía durante aquellos días terribles y maravillosos. «Es ella», susurró Sofía, las lágrimas corriendo por sus mejillas mientras observaba a través de los binoculares. «Y mira, tiene bebés. Los cachorros son tan pequeños». Elena abrazó a su hija, compartiendo un momento de emoción que trascendía las palabras. Manuel observaba la escena con la satisfacción de quien ha sido testigo de algo verdaderamente extraordinario, algo que cambiaría para siempre su comprensión del mundo natural y su lugar en él. Como si percibiera que estaba siendo observada, Luna levantó la cabeza y miró directamente hacia el puesto de observación. Era imposible que pudiera ver a los humanos ocultos en su interior, pero durante un breve instante, pareció que esos ojos dorados atravesaban la distancia para encontrarse con los de Sofía. «Nos está mirando», dijo la niña con asombro. «Creo que sabe que estamos aquí». Nadie la contradijo. En ese momento, después de todo lo que habían presenciado, ninguna conexión parecía demasiado improbable. Ningún vínculo demasiado extraordinario para existir entre una niña humana y la criatura salvaje que la había salvado de una muerte segura. Los años pasaron con la inevitabilidad del cambio de estaciones, transformando a todos los protagonistas de esta historia extraordinaria, de maneras que reflejaban tanto la fragilidad como la resiliencia de la vida.
Sofía creció de ser una niña traumatizada a convertirse en una joven con un propósito claro y definido. A los 18 años, ingresó en la Universidad de Zaragoza para estudiar biología, especialización en conservación de fauna salvaje. Sus profesores notaban en ella una pasión que trascendía la mera curiosidad académica, una conexión visceral con el mundo natural que pocos estudiantes poseían. Cuando le preguntaban por qué había elegido esa carrera, Sofía siempre contaba la misma historia, la historia de una lince embarazada y un bebé macaco que la salvaron cuando el mundo humano la había abandonado. Manuel Ortega se convirtió en su mentor, guiando su desarrollo académico con el mismo cuidado que dedicaba a sus investigaciones de campo. El biólogo, ahora en sus 60 años, veía en Sofía la continuación de un legado que había comenzado aquella mañana cuando siguió las coordenadas de una cámara trampa hacia un encuentro que cambiaría su vida. Juntos publicaron varios artículos científicos sobre comportamiento interespecífico, utilizando el caso de Luna y Kiko como punto de partida para investigaciones más amplias sobre empatía y cooperación entre especies. Luna vivió hasta los 14 años, una edad avanzada para un lince ibérico en estado salvaje. Sus 3 cachorros crecieron fuertes y saludables, eventualmente dispersándose para establecer sus propios territorios en las montañas de los Pirineos. El programa de conservación celebró cada uno de estos éxitos como victorias en la batalla continua por salvar a la especie de la extinción. Y aunque Luna nunca volvió a tener un encuentro directo con humanos después del rescate de Sofía, las cámaras de Manuel continuaron documentando su vida, creando un archivo visual que se convirtió en recurso invaluable para investigadores de todo el mundo. Kiko, el pequeño macaco que había desafiado todas las probabilidades de supervivencia, permaneció con Luna hasta el final. El vínculo entre la lince y el primate nunca se rompió, evolucionando a lo largo de los años en una relación que los científicos solo podían describir como amistad. Cuando los cachorros de Luna se marcharon para buscar sus propios territorios, Kiko se quedó. Su presencia constante un recordatorio de que la naturaleza era capaz de crear conexiones que desafiaban nuestra comprensión limitada. Cuando Luna murió pacíficamente en su guarida durante una tarde de otoño, Kiko permaneció junto a su cuerpo durante 3 días antes de ser localizado por el equipo de Manuel. El macaco, ya anciano para los estándares de su especie, fue trasladado a un santuario de primates donde pasaría sus últimos años rodeado de cuidados. Sofía lo visitaba regularmente y quienes presenciaban estos encuentros juraban que Kiko la reconocía, que sus ojos oscuros se iluminaban de una manera especial cuando ella se acercaba a su recinto. El legado de Luna se extendió mucho más allá de su propia vida. El caso se convirtió en estudio obligatorio en programas de biología y veterinaria, citado como ejemplo de la complejidad del comportamiento animal y la necesidad de humildad al estudiar el mundo natural. Documentales producidos por las principales cadenas internacionales contaron la historia a audiencias de millones, inspirando a una nueva generación de conservacionistas y despertando en el público general un interés renovado por la protección de especies amenazadas. Elena Vázquez nunca volvió a casarse, dedicando su vida a criar a Sofía y a trabajar con organizaciones que ayudaban a niños víctimas de violencia familiar. El trauma de casi perder a su hija la había transformado, canalizando su dolor hacia una misión de prevención y apoyo que tocó innumerables vidas. Ricardo Mendoza cumplió su condena y desapareció en el anonimato. Una nota a pie de página en una historia que había elegido protagonistas mucho más dignos de recuerdo. 20 años después del rescate, Sofía regresó a las montañas donde todo había comenzado.
ahora como doctora en biología y directora adjunta del programa de conservación del lince ibérico. El puesto de observación desde donde había visto a Luna por última vez seguía en pie, aunque renovado y ampliado para acomodar grupos educativos que venían de todo el país. Sofía guiaba personalmente las visitas más especiales, contando su historia a niños que la escuchaban con los ojos muy abiertos, incapaces de creer que aquella mujer profesional y segura de sí misma había sido una vez una niña perdida, salvada por animales salvajes. En el territorio que una vez fue de Luna, ahora habitaban sus descendientes. Los biólogos habían rastreado su linaje a través de generaciones, documentando cómo sus genes se habían propagado por toda la región, fortaleciendo la población de linces ibéricos de maneras que habrían sido imposibles sin su supervivencia. Cada uno de esos linces llevaba en su ADN un poco de la hembra extraordinaria que había desafiado los instintos de su especie para proteger a una cría humana. Sofía a menudo se preguntaba qué había pasado por la mente de Luna aquella noche cuando la encontró temblando entre las rocas. ¿Había sido puro instinto maternal, una confusión hormonal causada por el embarazo, o había algo más profundo, una chispa de compasión que conectaba a todas las criaturas vivas más allá de las barreras de especie? Nunca lo sabría con certeza, pero había dedicado su vida a explorar esa pregunta, a buscar en otros animales esa misma capacidad de conexión que había salvado su vida. La historia de Luna, Kiko y Sofía se convirtió en leyenda, una de esas narrativas que trascienden el tiempo y el lugar para hablar de verdades universales. Hablaba del poder de la compasión en sus formas más inesperadas, de la resiliencia de la vida frente a la adversidad y de los vínculos misteriosos que pueden formarse entre seres que la naturaleza nunca diseñó para estar juntos. Si esta historia te ha conmovido tanto como a nosotros, no olvides dejar tu like y suscribirte a nuestro canal para más historias extraordinarias del mundo animal. Comparte este video con alguien que necesite creer en la magia de la naturaleza y cuéntanos en los comentarios qué parte de la historia de Luna, Kiko y Sofía te tocó más profundamente. Porque en un mundo que a veces parece oscuro, historias como esta nos recuerdan que la luz puede venir de los lugares más inesperados, incluso del corazón salvaje de una lince embarazada en las montañas de los Pirineos.